Vale, ahora sí. Bueno, nos toca llegar a la clausura de este seminario y antes de que tome la palabra Antonio Rivera, yo quería agradecer de una manera muy especial a la verdad es que a muchísimas personas. Empiezo por el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, gracias a cuya colaboración celebramos este seminario desde hace ya muchísimos años. Gracias a esos historiadores comprometidos a los que se refería Joseba Arregui, que con su disciplina y con ese rigor que les caracteriza contribuyen a ese relato veraz y fiel a los hechos. Gracias también al Gobierno vasco, al Ayuntamiento y a la Fundación de Víctimas del Terrorismo por el apoyo que nos brinda y que hace posible que este seminario se lleve realizando ya 18 años. Gracias, como no, a todos los ponentes por el esfuerzo especial que ha supuesto participar en este seminario en estas condiciones. La verdad es que ha sido también un desafío para nosotros como Fundación realizarlo así porque pues no sabíamos muy bien cómo íbamos a tener que acoplar a las necesidades que imponía la realidad sanitaria y la verdad es que todos los ponentes en los que pensamos desde el principio aceptaron su compromiso para participar y mantuvieron ese compromiso. Y cada uno en el formato que ha tenido que hacerlo, pero la verdad es que ha participado. Y tengo que deciros que todas las ponencias se recogerán en una publicación que venimos haciendo desde el año 2013 de cada seminario y que lo hacemos con la editorial Catarata. Así que el año que viene presentaremos una publicación, un libro que contendrá todas las ponencias que hemos escuchado en estos 2 días. Y también el esfuerzo especial que supone estar aquí y hablar en esta situación con la mascarilla, si tienes gafas todavía peor, con lo cual ese esfuerzo también creo que es digno de ser agradecido. Gracias también al público presente en la sala y presente a través de las posibilidades telemáticas. En streaming, a través de nuestro canal de YouTube, nos han seguido una media de 30 personas, con lo cual yo creo que también es necesario agradecerlo. Gracias, por supuesto, a Edu, a Vicky, a Tatiana, a los responsables de los medios técnicos que han permitido que este seminario haya sido posible. Y esperamos haber cumplido vuestras expectativas. El seminario pretende ser un lugar, un espacio de encuentro y reflexión compartida. Compartida no porque los que nos veamos y los que nos juntemos aquí pensemos igual, sino compartida porque se trata de poner en común una serie de reflexiones. Pretende también interpelar esa provocación, ¿no?, que también se ha hablado esta mañana, y porque creo que la aportación de cada uno de nosotros es valiosa y es igual de importante. El lema de la Fundación es el valor de la palabra, ya se ha dicho en muchas ocasiones, y hemos escuchado en estos 2 días palabras que tienen un peso y que dejan un pozo importante. Seguro que Antonio las resume y hace una conclusión más elaborada. Yo empiezo por la descosificación que señalaba Chema Portillo. Hemos hablado del significado político de las víctimas de ETA, libertad de conciencia, verdugos, nunca más, dignidad, respeto, espejo, olvido, memoria, historia, archipiélago, incomodidad, silencios. Son muchas palabras y cada una tiene su peso, como digo, y su valor. Yo ayer me quedé con una sensación como que flotaba en el ambiente cierto pesimismo. Esta mañana se ha hablado de desánimo, de tristura, a veces mirando al futuro, ¿no?, en este tiempo incierto que vivimos. Y a mí me gustaría, mirando también ese futuro y desde el amor que me decía mi hermana Sara, y recuperando el carácter optimista que tenía mi padre, traer y terminar con una palabra, que es esperanza. Y voy a citar una cita de Václav Havel que decía: la esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, salga como salga. Gracias. Eguerdi on, el resumen telegráfico de todos los años.
Vamos a ver, el motivo de este año era un tanto egoísta, en la medida en que la Fundación Fernando Buesa Blanco cumplía 20 años y nos parecía que era un lapso de tiempo adecuado como para hacerse algunos interrogantes. Las organizaciones, todas las organizaciones, tienen la tendencia a nacer por un sentido y desarrollarse en el tiempo a veces sin ningún sentido. Por eso es muy bueno y conveniente que cada cierto tiempo establezcamos algún cuestionamiento sobre nosotros mismos y en este caso sobre el conjunto del movimiento asociativo de víctimas. No es cierto que 20 años no sea nada, ¿no? Por el contrario, es el tiempo suficiente como para podernos hacer las preguntas y partir de alguna pregunta brutal, rompedora que se planteaba aquí. ¿Cómo es? ¿No es el momento de dejarlo? Y a partir de 4 planteamientos o a partir de 4 debates que se han suscitado en las sucesivas sesiones que hemos celebrado desde ayer. Primero, ¿qué sentido tiene la continuidad del asociacionismo de víctimas del terrorismo, en este caso del terrorismo de ETA, cuando ya no hay ETA? En segundo lugar, ¿cuáles serían las condiciones para remitir el duelo al ámbito de lo privado? En tercer lugar, ¿cómo se articula y desarrolla cómo se ha desarrollado en la historia reciente el agente social que han sido las asociaciones de víctimas del terrorismo y con qué resultados? Es decir, ¿cuál es el balance? Y en cuarto lugar, ¿cuál es el efecto, cuál es la eficacia de la memoria y el testimonio de las víctimas del terrorismo? Porque esta es una de las cuestiones singulares que explican su presencia. Como pasa siempre, alguno de estos ítems ha tenido una cierta respuesta, otros por el contrario se ha quedado lógicamente hasta la mitad o hasta lo debido, ¿no? ¿Qué sentido tiene la continuidad de las asociaciones de víctimas del terrorismo, en este caso concreto de ETA? El tema del yihadismo sería o tendría otra explicación, otra respuesta, cuando ya no existe ETA, ¿no? Bueno, en principio tiene un sentido como es destacar los efectos de lo hecho. Es decir, ha habido un extraordinario éxito y el asociacionismo de víctimas es sin ninguna duda una de las explicaciones de que esto haya terminado de una determinada manera, ¿no? En la medida que ha tenido una enorme capacidad, primero, para proporcionar una labor asistencial, es obvio, pero también y sobre todo para personificar, para descosificar, ¿no? Para recuperar a las personas de cara y ojos que había detrás de cada uno de esos 864 víctimas mortales y otras muchas más heridos, ¿no? Para influir. Las asociaciones de víctimas se constituyeron en el tiempo como un agente social con una importante capacidad de influencia sobre agentes políticos, la sociedad, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, para soportar la realidad futura de nuestra sociedad, de la sociedad vasca y de la sociedad española, sobre unas bases diferentes. También importante, a partir de ahí se decía que no todo está hecho y que por lo tanto queda mucho trabajo por delante, y este es un poco lo que establece el reto del futuro. Primero porque las víctimas todavía no han quedado adecuadamente resarcidas por montones de argumentos, sin ir más lejos, los 300 y pico casos sin resolver, pero también y sobre todo porque la sociedad futura, la sociedad inmediata, todavía está pendiente de resolver muchas cuestiones. Algunos de ellos, el relato, las bases de legitimación de esta sociedad, la deslegitimación definitiva del recurso a la violencia para lograr objetivos políticos, los valores de la democracia, es decir, hacer realidad continuamente ese valor de conciencia moral que han jugado las víctimas del terrorismo. Incluso se planteaba una necesidad o un argumento inmediato de una clara utilidad, como es que la Fundación de Víctimas del Terrorismo representara y fortaleciera la unidad, la pluralidad y la independencia de las víctimas y también de las asociaciones de víctimas, recordando una cosa importante siempre, que una cosa es un agente social y otra muy distinta es un agente político, que tienen escenarios y estrategias muy diferenciadas. En segundo lugar, ¿cuáles serían las condiciones en qué situación hipotética deberíamos remitir el duelo al ámbito de lo privado?
¿En qué momento esa conversión en política? Se decía, ETA nos politizó, decía Consuelo, efectivamente es así, ¿no? Politizó a las víctimas, las convirtió en realidades políticas. ¿En qué momento eso tendríamos que dejarlo para remitir ese duelo al ámbito de lo privado? Yo creo que Joseba Arregui ayer nos dio algunas explicaciones, no las cerró en absoluto, pero yo creo que dio algunas explicaciones muy importantes. Primero, antes de nada, señalar lo que apuntaba. El movimiento de víctimas ha sido en la historia reciente de Euskadi la parte más noble de nuestra sociedad. Y en segundo lugar, él reconocía personalmente, pero creo que como él diríamos otros muchos, nos ha salvado de caer en la degradación moral. Aquella degradación moral que decía aquel manifiesto de los 33 intelectuales de 1980, aquella degradación moral que hace la violencia cuando la llevan a cabo los nuestros, por decirlo inmediatamente. Pero ¿cuáles eran las condiciones sin las cuales no se puede volver al duelo privado? Y planteaba 3 condiciones que son ambiciosas. La primera de ellas, yo creo que sí que está muy logrado, que es el nunca más, eso que se refundió en el suelo ético de 2013, importante, ¿no?, del Parlamento Vasco. En segundo lugar, algo mucho más complicado, como es que las bases de futuro de la sociedad vasca reposen precisamente en la antítesis de los objetivos políticos que pretendía el terrorismo, es decir, la afirmación de la pluralidad social y política. Y en tercer lugar, algo también muy importante, a lo que creo que la sociedad vasca, la ciudadanía vasca le otorga poca atención, y es recuperar la legitimidad del Estado de Derecho. La primera de las víctimas del terrorismo fue el Estado de Derecho, la convicción que tenemos los ciudadanos de que tenemos que dotarnos y sostener cada uno de los días un determinado tipo de organización política de la sociedad, que eso es, en definitiva, el Estado de Derecho. Tercera cuestión, a toda velocidad, ¿cómo se ha ido construyendo históricamente ese agente social al que llamamos víctimas del terrorismo? Una cosa son las víctimas y otra cosa es el agente social que tiene capacidad para actuar. Se nos planteó desde el punto de vista histórico muy interesante esa transición, esa sucesión entre el tiempo de la soledad, que se prolonga hasta el 81, es decir, desde el 68, desde la primera víctima mortal hasta la aparición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, luego el tiempo de la movilización, el tiempo del terrorismo desde mediados de los años, el tiempo del protagonismo, desde mediados de los años 90, sobre todo con el impacto de asesinatos con carácter del de Miguel Ángel Blanco, por ejemplo, pero luego con todo el proceso de multiplicación de las asociaciones por 2 vías importantes. Una, la aparición de fundaciones de víctimas, que era una modalidad diferente al mero asociacionismo, y en segundo lugar por la regionalización del asociacionismo, ese paso de la asociación de víctimas a las correspondientes asociaciones de tipo autonómico o regional. Y una cuarta fase se nos señalaba cómo sería el momento de la legislación, ese instante desde la legislación del 99 hasta, por último, la legislación vasca de 2008 y finalmente la española de 2011. En todo caso, la construcción de este agente social hay que decir que ha sido muy exitosa, es decir, muy exitosa porque se confirma fehacientemente que ha tenido una gran capacidad de influencia entre los partidos, entre quienes construyen la legalidad en la que nos movemos, y de influencia también social. Y que además el ejemplo vasco y el ejemplo español contrasta extraordinariamente con la situación europea. En Europa lo que notamos, lo señalaba Irene Muñoz, es un extraordinario retraso, una enorme heterogeneidad que tiene que ver lógicamente con la experiencia que han tenido cada uno de los estados y con la diferente percepción que se tiene del terrorismo local y del más reciente terrorismo global, ¿no? Y insistir en que el caso español y el caso vasco es tremendamente referente, y recordar algunos hitos importantes. No hay tiempo, simplemente la creación de la primera oficina, la Dirección de Atención de Víctimas del Terrorismo, con aquella dirección ya histórica de Maisabel Lázaro. Y por último, una cuarta cuestión que tenía que ver con un aspecto concreto que queríamos reservar, que era cuál es el efecto de la memoria y el testimonio que ejercen las víctimas y las asociaciones de víctimas, porque es un asunto también muy complicado, ¿no? Lo que se ha señalado aquí es que es una cuestión esencial, es decir, las víctimas son la narrativa más potente contra el terrorismo. Ahí hay un acuerdo general. Pero, sin embargo, la memoria y el propio testimonio de la víctima es tan impactante como esquivo.
Ahí se ha señalado mucho siempre una problemática como es la diferencia o la distancia, más que la diferencia, la distancia que puede haber entre la memoria y la historia. La memoria como derecho y como deber, y algo importante que no se señala con suficiencia, ¿no? Y es la capacidad de reparación que tiene precisamente la memoria, ¿no? Pero claro, se señalaba, decía, creo que era Imanol, ¿no?, ese carácter sacrificial y a la vez sagrado que tiene el testimonio de la víctima, que de alguna forma nos devuelve al rigor, nos devuelve a la seriedad, nos devuelve a contemplar las cosas con la exigencia que tiene ese cataclismo que constituye en este caso el crimen político. Sin embargo, ese origen cataclismático que tiene la víctima, que tienen las asociaciones de víctimas, encierra tanto su virtud como su defecto, encierra tanto todas sus posibilidades como la posibilidad también de equivocarnos extraordinariamente. Y esto es un debate que tiene mucho que ver sobre todo con el tiempo presente, pero también con esas generaciones que no han vivido en primera persona la impresión del terrorismo. ¿Cómo transmitimos? Este es un debate que para nosotros nos resulta relativamente nuevo, pero por ejemplo es un debate que está muy presente en la percepción del Holocausto. Se está descubriendo en países como Francia en los últimos tiempos que las nuevas generaciones vuelven a ser antisemitas, porque la eficacia de una transmisión de orden empático no es capaz de competir adecuadamente con otros discursos de orden empático que juegan en la misma liga, que juegan en el mismo nivel. Esto es un asunto que no se ha podido plantear, pero desde luego que, como veis, queda para el futuro. Y por último, una cuestión que surgían en las últimas sesiones y que es muy importante, y es que las asociaciones en esa pluralidad y diversidad están manifestando claramente, y lo veíamos con los testimonios de ayer y de hoy, el hecho de que es difícil ubicarse en el territorio del postterrorismo. Igual que ha ocurrido con muchos agentes sociales y con muchos agentes políticos, esto se nota inmediatamente también con las asociaciones de víctimas. Hay, por una parte, una percepción de un éxito relativo, pero por otra parte esa percepción que se resume perfectamente en aquello de la derrota del vencedor, ¿no? Bueno, esto no es una cuestión menor, porque tiene una serie de consecuencias cotidianas, tanto sociales como políticas, extraordinarias, que van a connotar, en definitiva, cuál es el futuro de las asociaciones de víctimas, cuál es su capacidad para seguir siendo contemporáneas o pasar a ser obsoletas. Pero esto es un asunto que nos quedará para el futuro. Lo que está claro, lo único claro que hay en el futuro es que no sabemos si a través de esta manera o a través solo de la televisión, con máscara o sin ella, esperemos que por lo segundo, el año que viene les vemos a todos ustedes aquí de nuevo. Muchas gracias.